Yo en esta noche quiero hablarles a ustedes de la resurrección de Jesús. Por eso les invito a abrir sus Biblias en Segunda de Timoteo, segunda carta que Pablo escribió a su discípulo, a su hijo espiritual, a Timoteo, ¿no? Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2 y el versículo 8. El tema del mensaje de hoy es recordando la resurrección de Jesús. Recordando la resurrección de Jesús. Y hoy quiero recordar junto a todos ustedes. Quiero que meditemos, que recordemos la resurrección de Jesús. Lo que significa para nosotros la resurrección de Jesús. Ayer el pastor les habló de la Pascua, del significado de la Pascua. Hoy yo le quiero hablar a ustedes con la gracia de Dios, si así me lo permite, de la resurrección de Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 2 y el versículo 8 va a decir así. Pablo encomienda a Timoteo lo siguiente: no dejes de recordar a Jesucristo. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, dice Pablo. Este es el sello de mi evangelio. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. Esta segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, estas palabras que Pablo escribió a Timoteo, fue la última carta que Pablo escribió antes de morir. Pablo era bien consciente, porque si usted lee toda la carta, la segunda carta de Pablo a Timoteo, usted va a poder darse cuenta de esto. Él mismo en una parte dice: yo sé que ya estoy a punto de ser sacrificado. Yo sé que ya está llegando mi hora. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice en un lugar. Entonces Pablo era bien consciente de que su ministerio estaba llegando a su fin. Su vida en este mundo estaba llegando a su fin. Él era bien consciente de que aquel deseo, ¿no?, que él albergaba en su corazón, en lo profundo de sus entrañas, estaba a punto de hacerse realidad. Como alguna vez él lo había manifestado: deseo partir y estar junto con Cristo, que es muchísimo mejor. Pues bien, el deseo de Pablo, él sabía que estaba a punto de cumplirse. Estaba allí en Roma, encadenado, preso, por causa del Evangelio. Aquel hombre que había llevado multitudes a conocer el Evangelio de Jesús. Aquel hombre que había llevado el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra, ahora se halla solo, pues sus amigos lo han abandonado. Pero si usted lee toda la carta de Pablo a Timoteo, usted no va a notar en las palabras de Pablo algún rasgo de resentimiento, algún rasgo de arrepentimiento por haber sumado o por haberse entregado a este ministerio que un día el Señor Jesús le encomendó. No, de ninguna manera. Porque aquel que un día lo llamó con poder camino a Damasco, aquel que un día le habló con tanto poder, transformando su vida, marcando un antes y un después en la vida de Pablo, este mismo Jesucristo, él le había advertido a Pablo: te mostraré cuánto tendrás que padecer por causa de mi nombre. Así es, Jesús no le había prometido a Pablo un camino lleno de rosas. Pablo sabía perfectamente que este camino del precioso evangelio a menudo tendría obstáculos. A menudo sería un camino con espinas. Pero también desde aquel momento en que Pablo tuvo este encuentro glorioso con Jesús, desde aquel momento, en el corazón de Pablo se había infundido una gran esperanza. Una esperanza que era capaz de atravesar la más de las adversas circunstancias. Una esperanza que era capaz de alivianar el más pesado de las cargas, las más pesadas de las cargas. Una esperanza que era capaz de aliviar
el más cruel de los dolores. Una esperanza que un día Pablo manifestó a los filipenses. Esta esperanza que tal vez es la respuesta a la pregunta ¿cómo hacía Pablo? ¿De dónde saca Pablo las fuerzas para soportar los sufrimientos por causa de su ministerio, por causa del Evangelio? Pues bien, tal vez en las palabras de Pablo hallaremos la respuesta a esta pregunta. Él escribió a los filipenses en el capítulo 3, versículo 10 al 11, diciendo así. Miren la esperanza que Pablo tenía. Esta esperanza era el motor de sus fuerzas. Pablo dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Esta era la esperanza de Pablo. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y vio como un padre cuando está a punto de morir, cuando ya está ahí en sus minutos, horas finales, en su lecho de muerte. Y él entonces llama a su preciado hijo y pretende dejarle una herencia, pero no estoy hablando de una herencia material. No estoy hablando de una herencia que se consume con el tiempo, que se desgasta en el tiempo, una herencia perecedera, no. Estoy hablando más bien de un legado, de una enseñanza, de una palabra que va a acompañar a este preciado hijo por el resto de su vida. Pues bien, de la misma manera Pablo quiso dejar un legado a su hijo espiritual, a su discípulo amado, al joven Timoteo. Unas palabras que debía acompañar a Timoteo en toda su vida, durante todo su ministerio. Y entonces Pablo dice así, no dejes de recordar a Jesucristo. Timoteo, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. Este es el evangelio que Jesús encargó a Pablo para anunciar a los gentiles. Y este es el evangelio que ahora Pablo encarga a Timoteo. Este es el evangelio que hombres y mujeres a lo largo de la historia del cristianismo han proclamado, han predicado. Este es el evangelio que hoy nosotros tenemos la gran dicha, el gran honor de proclamar y anunciar a ustedes, sin rodeos, sin vueltas, sin adornos, sin quitar ni poner nada, el evangelio de Jesús. Este es mi evangelio, dice Pablo, este es nuestro evangelio, este es el evangelio de la Biblia. Este evangelio que dice que Jesús es el ungido de Jehová, es el Cristo, es aquel que los profetas anunciaron que un día vendría a este mundo. ¿Para qué? Para con su muerte liberar al ser humano de la esclavitud del pecado. Este evangelio que nos cuenta que Jesús es la imagen visible del Dios invisible y que este Jesús, este Dios glorioso, este verbo un día se hizo carne. Este Dios todopoderoso, eterno, sublime, un día se hizo hombre para morir en una cruz y derramar su sangre y para librarnos de las garras del pecado, para limpiarnos con su sangre de todo pecado, de toda inmundicia y de toda iniquidad. Este Jesús que un día murió en aquella cruz, este Jesús que en su humanidad es descendiente de David. Y un día Dios hizo una solemne promesa a David. Dios un día dijo a David claramente, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Pero yo hago una pregunta. ¿Cómo podría ser real esta promesa? ¿Cómo esta promesa que Dios hizo a su siervo David podría tornarse realidad si ahora su descendiente, el llamado rey de los judíos, Jesús, yace colgado en aquella cruz? ¿Acaso tendrían razón sus crueles burladores cuando decían y se preguntaban, ¿no?, de manera irónica, burlesca, ¿no?, burlándose, diciendo así, este es el rey de los judíos, este que está ya colgado, muerto en esta cruz, este es el rey de los judíos? Pero Pablo dice a Timoteo, no dejes de recordar a Jesucristo, al descendiente de David, pero agrega algo más, levantado
de entre los muertos. Este es mi evangelio. Así es, mi estimado oyente. La resurrección de Jesús es una parte esencial del evangelio. La resurrección de Jesús es una parte trascendental de la doctrina cristiana. Y es de esto que yo quiero hablar en esta noche. Porque Pablo encargó esto a Timoteo: no dejes de recordar la resurrección de Jesús. Y ahí yo te hago una pregunta. ¿Qué te hace recordar la resurrección de Jesús? Cuando nos reunimos a compartir la Santa Cena, ¿qué te trae a la memoria la Cena del Señor? Como habló anoche el pastor, cuando hablamos de la Pascua, ¿qué te trae a la memoria la Pascua? ¿Qué te hace recordar la Pascua? ¿En qué te hace pensar la Pascua? Cuando llega Navidad, ¿no? ¿Qué trae a tu memoria la Navidad? Cuando usted mira una imagen, cuando usted escucha una canción, es lo mismo así, ¿no? Cuando uno escucha una canción, recién cuando los hermanos estaban cantando acá, a mí me trajo a la memoria a todos los hermanos aquí juntos, alabando y glorificando al Señor. Estaba aquí sentado y lo primero que se me vino a la mente cuando escuché las canciones es recordar a todos ustedes sentados en estas sillas, viendo sus manos levantadas, elevadas al cielo. Uno ya sabe quién se sienta acá en la primera línea, ya recuerda, tiene de memoria quiénes se sientan por allá, por atrás o del fondo. Uno se acuerda dónde está sentada la hermana Lilia y en su escritorio, a los recepcionistas que están por ahí. Uno ya se acuerda de los niños por ahí haciendo algún ruido, sobre todo los niños, ¿no? Los mellizos. De la misma manera yo te pregunto, ¿qué te hace recordar la resurrección de Jesús? Es de esto que yo quiero hablar con ustedes en esta noche. Es de esto que yo quiero meditar con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios. ¿Qué nos recuerda la resurrección de Jesús? En primer lugar, mis queridos hermanos, la resurrección de Jesús nos recuerda lo que ella nos mostró. La resurrección de Jesús nos recuerda lo que ella nos mostró. Porque la resurrección de Jesús nos mostró que todo lo que Jesús afirmó, que todo lo que Jesús enseñó, que todo lo que Jesús prometió, que es la fuente de nuestra esperanza, es la fuente de nuestra doctrina, es la fuente de nuestra confianza, es la fuente de nuestra creencia. Todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús afirmó, todo lo que Jesús prometió, la resurrección de Cristo nos mostró que todo esto es verdad. La resurrección de Jesús es el sello, es la prueba de que todo lo que Jesús anunció es verdad, es cierto. Porque el propio Jesús habló en Mateo capítulo 17, versículo 22 al 23. Él afirmó lo siguiente, él hizo una afirmación. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado. Él ya les advirtió, él ya les había revelado lo que iba a suceder. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Jesús ya había afirmado su resurrección. Ahora yo les hago el siguiente planteo. Imagínense por un instante si Jesús no hubiera resucitado. Imagínense por un instante si hoy todos visitarían la tumba de Jesús y allí estarían sus restos. Allí estarían los restos de Jesús. Si uno al abrir la tumba diría: acá están los restos de Jesús. Aquel que un día se autoproclamó rey de los judíos. Aquel que un día pretendió iniciar una religión, un líder más. Aquí están los restos. Yo te pregunto, ¿dónde quedarían las afirmaciones de Jesús? Todas las enseñanzas de Jesús quedarían bajo un manto de sospecha. Todo lo que los profetas anunciaron acerca de Jesús quedaría bajo un manto de sospecha. Todo lo que la Biblia habla, porque la Biblia es cristocéntrica. La Biblia comienza en Cristo, nos lleva a Cristo y termina en Cristo. Toda la Biblia tiene como centro a Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, toda la Biblia, toda palabra de la Biblia hubiese quedado bajo la lupa de la duda. Pero Jesús resucitó. La tumba está vacía. Lo que Jesús afirmó, así se cumplió. Y la resurrección de Jesús es el sello, es la prueba de que todo lo que Jesús enseñó,
de que todo lo que Jesús afirmó, de que todo lo que Jesús prometió, de que todo lo que hablaron los profetas y de todo lo que habla la palabra de Dios es verdad, es real. Jesús hizo una solemne promesa cuando dijo: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, y esta es la fuente de nuestra esperanza. En esta promesa se sustenta la esperanza de la iglesia. Juan capítulo 14, versículo 2 al 3, Jesús hace una promesa a sus discípulos. Él dice: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Y en Juan capítulo 16, versículo 16, Jesús hace esta otra promesa: dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. ¿Qué garantía tenemos de que esta promesa se cumplirá? ¿Qué garantía nosotros tenemos de que esta promesa un día será una realidad? La misma garantía de saber de que un día los profetas habían anunciado de que el Mesías vendría a este mundo, de que moriría, de que sería sacrificado para el perdón de nuestros pecados, y así sucedió. La misma garantía de saber de que un día Jesús había anunciado a sus discípulos: es cierto, al Hijo del Hombre lo entregarán en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y esto mismo sucedió. Hoy tenemos la certeza que las promesas de Dios son reales, que las promesas de Dios se cumplirán, que esta promesa de Jesús se cumplirá, porque un día Jesús resucitó, porque la tumba está vacía. Pero la resurrección de Jesús también nos mostró otra cosa. La resurrección de Jesús nos mostró que servimos a un Dios vivo. La resurrección de Jesús nos mostró que doblamos nuestras rodillas delante de un Dios vivo, y que nuestros labios proclaman a un Dios vivo, a un Dios glorioso. Mi estimado oyente, sí, a usted le estoy hablando. Usted no necesita llevar un crucifijo colgado en el pecho para identificarse como cristiano, porque nosotros no servimos a un hombre colgado en una cruz. Usted sabe que antes de que yo conozca el Evangelio, antes de que yo tenga un encuentro con el Señor, siempre creí en Dios, siempre creí en la existencia de Dios. Yo nunca negué la existencia de Dios. Pero cuando alguien a mí me preguntaba: ¿quién es Jesús?, yo respondía: Jesús es aquel hombre que está colgado en una cruz. Para mí Jesús era un hombre colgado en una cruz. Cada vez que entraba a una iglesia y veía la cruz y veía la imagen de aquel hombre, ahí está Jesús. Ese es Jesús, el que está colgado en una cruz. Cada vez que yo veía un rosario, ¿no?, que veía un collar con una medallita, con un crucifijo y un hombre ahí en la cruz, ahí está Jesús, ese es Jesús. No, mi estimado oyente, nosotros no servimos a un hombre colgado en aquella cruz. Nosotros servimos a un Dios, a un Cristo resucitado. Cristo vive, Cristo está vivo. Yo quiero que en esta noche todos ustedes que están allí puedan escuchar las palabras de aquel ángel que habló a aquellas mujeres que fueron a buscar a Jesús en el sepulcro, que fueron a buscar a Jesús en la tumba. Y dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículos 5 al 6. Los ángeles dijeron a estas mujeres: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Oh, qué cosa gloriosa, hermano. Se me estremece la piel, se me conmueve el corazón. Pido disculpas, mi querido hermano. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Por qué sigues buscando a Jesús colgado en aquella cruz? No está aquí, ha resucitado. Mi estimado oyente, los idólatras en su ignorancia adoran, glorifican y ponen sus confianza en dioses muertos, dioses que no escuchan, dioses que no pueden ver, dioses que no pueden caminar, dioses que no pueden responder, que no pueden consolar, que no pueden abrazar. Están aquellos que ponen su confianza en una reliquia, en un
hueso que en algún momento perteneció a un ser vivo, un hombre, una mujer, denominado santo y santa de Dios. Están aquellos que ponen su confianza, que adoran, que glorifican, que le rezan, que le piden a una cruz de madera. Lo que tiene poder es el sacrificio que se realizó en aquella cruz. Quien tiene poder es aquel que fue sacrificado en aquella cruz. Nuestro Señor vive, nuestro Redentor vive. Jesús resucitó. Nosotros servimos a un Jesús que está vivo. Nosotros servimos a un Jesús que sigue salvando. Nosotros servimos a un Jesús que sigue hablando a través de su palabra y en esta noche está hablando con tu vida. Nosotros servimos a un Jesús que escucha a través de la oración. Nosotros servimos a un Jesús que reina y que reinará para siempre. Nosotros servimos a un Jesús que obra milagros con poder. Servimos a Cristo vivo. Cristo resucitó. Cristo está vivo. Mi estimado oyente, nosotros podemos hacer hoy podemos hacer nuestra aquellas palabras que dijo Job, porque yo sé que mi Redentor vive. Usted puede clamar junto conmigo en esta noche: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Salvador vive. Yo sé que mi Cristo está vivo. Yo sé que mi Cristo ya no está colgado en una cruz. Yo sé que mi Cristo está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Cristo vive, Cristo ha resucitado. No busque entre los muertos a Jesús, porque Cristo ha resucitado. Su tumba está vacía. Oh, gloria sea dada a nuestro Señor. La resurrección de Cristo también nos mostró que Él venció a la muerte. Porque si con su muerte Jesús venció al pecado, con su resurrección Jesús venció a la muerte. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como dijo el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La resurrección de Jesús es la prueba, mi querido oyente, de que hay vida después de la muerte, de que no todo termina en el sepulcro, en la tumba, de ninguna manera. Hay otro mundo además de este mundo. Hay un mundo espiritual además de este mundo terrenal. Hay un mundo sobrenatural además de este mundo natural. ¿Y cómo podemos estar seguros de esto? ¿Qué certeza tenemos? Porque Cristo resucitó, porque Cristo venció a la muerte. Ahora, mi estimado oyente, si la resurrección de Jesús nos recuerda lo que ella nos mostró, en segundo lugar quiero decirte que la resurrección de Jesús nos recuerda lo que se mostrará en nosotros. La resurrección de Jesús nos recuerda lo que se mostrará en nosotros. Hay una afirmación trascendental que Jesús hizo durante su ministerio en esta tierra. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25 al 26, se encuentra esta afirmación. Jesús dijo así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, preguntó Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Recién les dije que la Biblia afirma que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Recién también les dije que si Jesús con su muerte venció al pecado, con su resurrección Él venció a la muerte. Y si somos más que vencedores en Cristo Jesús, esto quiere decir que si estamos unidos a Cristo Jesús, a través de la muerte de Jesús, nosotros también vencemos al pecado. Si estamos unidos a Cristo Jesús, y si Cristo Jesús con su resurrección venció a la muerte, nosotros también venceremos a la muerte. Por eso el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14, dice así: hermanos, ustedes, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Y dice Pablo, hace una pregunta: ¿acaso
¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Acaso usted no tiene esta creencia, esta fe de que Jesús murió pero resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Es muy cierto, mi estimado oyente, que en nuestro interior, en nuestros corazones, ya operó una resurrección. Nuestros corazones, desde el momento que entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, fueron resucitados por su poder. Porque la Biblia dice que antes de conocer a Cristo, cuando andábamos perdidos por el mundo practicando toda clase de pecado, la Biblia afirma que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero desde el momento en que Cristo llegó a nuestras vidas, desde el momento en que usted se rindió delante de la presencia de Jesús, desde el momento en que usted creyó en el poder extraordinario del sacrificio de Jesús realizado en aquella cruz, desde el momento en que la sangre de Jesús te limpió de todo pecado, nuestro corazón resucitó, nuestro espíritu resucitó, nuestra alma resucitó. Hoy podemos sentir las cosas del Señor. Hoy podemos adorarle, servirle y glorificarle. Hoy podemos conmovernos con una alabanza. Hoy esta palabra tiene sentido para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestros corazones, tu alma, tu espíritu fue sanado de aquella enfermedad mortal que aquejaba a tu alma y a tu espíritu, la enfermedad del pecado. Hoy tu espíritu vive. Hoy tu espíritu se regocija en la presencia del Señor. Eso es verdad. Pero este cuerpo, tu cuerpo, ese cuerpo que usted mira en el espejo todos los días, cada vez que usted se ve en el espejo, este cuerpo que hoy es templo del Espíritu Santo, este cuerpo hoy continúa siendo un cuerpo débil, un cuerpo de carne, un cuerpo que está sujeto al paso del tiempo, al desgaste natural del tiempo, a la vejez, un cuerpo que está sujeto a las debilidades, a las enfermedades. ¿Cuántos del otro lado que tienen una enfermedad? ¿Cuántos que tienen un cáncer? ¿Cuántos que hay un órgano que no le funciona bien? ¿Cuántos que sufren terribles dolores en los huesos? ¿Cuántos que tienen alguna debilidad física? ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo de carne, un cuerpo débil. Tenemos un cuerpo que está sujeto al sufrimiento, al dolor. Aún lo tenemos, sí. Este cuerpo sigue siendo de carne. Si usted me pega un golpe, yo voy a sentir, me va a doler. Si se enferma un órgano mío, yo lo voy a sentir, voy a experimentar el dolor. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo débil. Tenemos un cuerpo que está sujeto al dolor, que está sujeto al sufrimiento. Tenemos un cuerpo que va caminando lentamente, o en algunos casos apresuradamente, hacia la muerte, hacia el sepulcro. Pero he aquí una promesa gloriosa de Dios. Dios nos dice que este cuerpo de carne un día resucitará en un cuerpo de gloria. Dios nos dice que este cuerpo, sujeto a corrupción, un día resucitará en incorrupción. Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 al 49. Escuche bien, oh gloriosa promesa. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. Escuche qué cosa gloriosa. La resurrección de Jesús nos recuerda lo que un día se mostrará en nosotros. Así está escrito, dice Pablo. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, Jesús, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre, Adán, era del polvo de la tierra. El segundo hombre, Jesús, era del cielo. Como es aquel hombre terrenal, Adán, así son también los de la tierra, nosotros. Y como es el celestial, Jesús,
así son también los del cielo. Y aquí está la promesa gloriosa. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, es decir, la imagen, el cuerpo de Adán, Pablo dice, así también llevaremos la imagen del celestial, es decir, de Jesucristo. Esta es la promesa de Dios, esta es nuestra esperanza. Esta es la esperanza que tenía Pablo de decir, y yo espero un día ser resucitado de entre los muertos. La resurrección de Cristo fue una realidad. Y porque la resurrección de Cristo fue una realidad, así también nosotros que estamos unidos a Él, así también nosotros que creemos en Él, así también nosotros que amamos a Jesús, así también nosotros que somos sus discípulos, también un día nuestra resurrección será una realidad. Esta fue la esperanza que acompañó a Pablo. Esta fue la esperanza que acompañó a lo largo de la historia a hombres y mujeres que predicaron la palabra del Señor. Esta fue la esperanza que acompañó a hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a morir las muertes más horrendas. Algunos murieron despedazados, otros murieron colgados, ahorcados, crucificados, otros murieron quemados en la hoguera, otros sus cuerpos fueron tirados a los leones para ser despedazados. Pero estuvieron dispuestos a sufrir esta muerte porque tenían esta esperanza. Tenían la esperanza de que así como un día su Señor resucitó, ellos también resucitarían. Y esta es nuestra esperanza. Entonces la muerte ya no resulta tan fea. Es verdad que eso sucede conmigo por lo menos. No sé con usted. Yo a veces tengo miedo cuando pienso de la manera en que voy a morir. A veces cuando me pongo a pensar seriamente, me agarro un poquito, ¿no? De miedito, de cómo voy a morir. Las pocas veces que subí en un avión, ya me imaginaba que el avión caía, y entonces tenía miedo. Yo ya me imaginaba en esa situación, el avión cayendo en picada, y lo que yo iba a sentir en ese momento, la desesperación. ¿Será que me va a doler? Cuando se estrelle mi avión, yo voy a sentir algo. Cuando viajamos por ahí con los hermanos, sobre todo con el pastor, ¿no? Voy a aprovechar que él está acá. Y parece que Ayrton Senna resucitó en él. Una vez se le da miedo, porque piensa, me va a doler, voy a tener una enfermedad que va a estremecer mi cuerpo, será que yo voy a sufrir. A veces eso le tenemos miedo, pero a la muerte en sí no, porque sabemos que nos espera la resurrección. ¿Y todo esto por qué? Porque Cristo un día resucitó. La resurrección de Jesús nos recuerda lo que ella nos mostró. La resurrección de Jesús nos recuerda lo que un día se mostrará en nosotros. Y por último, para concluir, quiero hablar de que la resurrección de Jesús nos recuerda lo que se mostrará a nosotros. Lo que un día se nos mostrará a nosotros. Lo que un día se nos revelará a nosotros. Lo que un día nosotros veremos, porque un día Jesucristo resucitó. La resurrección de Jesús nos recuerda, mi querido hermano, mi querida hermana, y estoy cerrando el mensaje. Gracias por su paciencia. La resurrección de Jesús nos recuerda que un día veremos la ciudad santa, la gloriosa y celestial Jerusalén, donde la Biblia dice que su calle principal es de oro puro. Pero yo no quiero que usted se quede en la riqueza material. No quiero que usted diga si de oro puro en lo material y se sorprenda, o quiera ver el oro puro en lo material. Porque aquí en este mundo usted también puede ver oro puro. Basta mirar las joyas de los ricos y es de oro puro. Cuando la Biblia dice que la calle principal de esta gloriosa ciudad celestial, la Jerusalén celestial, la calle principal es de oro puro, se está refiriendo a la pureza de aquel lugar. En aquel lugar, en aquel día, en aquella ciudad, nosotros caminaremos por sus calles sin ver alrededor pecado alguno. No veremos inmoralidad, no estaremos sujetos a la tentación, porque en aquel lugar reina la santidad, la pureza de Dios. Porque en aquel lugar habita el santo, santo, santo Señor Todopoderoso. Ya no estaremos sujetos a la tentación. Ya no tendremos que luchar con el pecado. Ya no tendremos que estar cuidando la vista de qué mirar y qué no mirar.
Ya no tendremos que estar pensando de qué voy a pensar, porque va a haber la tentación, porque hay pecado. Donde me doy vuelta hay pecado, donde me doy vuelta hay tentación. No. En aquel lugar veremos santidad. En aquel lugar respiraremos la santidad. Un día, mis queridos hermanos, veremos con nuestros propios ojos aquel lugar que la Biblia dice, ¿no? De aquella ciudad. Esto está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 21 a 23. Aquella ciudad que no necesita la luz del sol ni la luz de la luna para ser iluminada, porque la gloria de Dios ilumina toda esta ciudad celestial. Y el Cordero de Dios, que es este Jesús resucitado, es su lumbrera. Y esto nosotros un día lo veremos. ¿Por qué? Porque un día Jesús resucitó de entre los muertos. Un día se nos mostrará. Lo veremos con nuestros propios ojos. Aquella gloriosa y celestial ciudad, donde ya no hay muerte, donde ya no hay tristeza, no hay llanto, lamento ni dolor, donde el propio Dios secará nuestras lágrimas. Sí, mi querido oyente, escuche bien. Todos aquellos que en este mundo fueron humillados, despreciados, perseguidos, burlados por causa del Evangelio, en aquel día serán honrados. Todas aquellas personas que en este mundo sufrieron dolores físicos, dolores emocionales, por la vida que le tocó, por las circunstancias que les tocó, porque vivieron una vida pasando por el valle de muerte y de sombra, pasando por el valle de las lágrimas, pero en aquel día seremos consolados por el Dios de toda consolación. Aquellas personas que en esta vida derramaron lágrimas, ¿cuántos padres, cuántas madres que constantemente lloran por sus hijos? ¿Cuántos padres que lloran la pérdida de un hijo, de una hija? ¿Cuántos que pasaron esta vida o gran parte de su vida derramando lágrimas? Pero en aquel día tus lágrimas serán secadas por Dios y usted va a reír. Cambiarán las lágrimas por la risa, cambiarán las lágrimas por la felicidad extrema. Aquellos que aquí predicaron la palabra del Señor fielmente, que anunciaron a los oyentes, que anunciaron a todas las personas que Dios puso delante de él la sana doctrina, en aquel día recibirán su recompensa. Venga fiel, siervo fiel, entre, porque usted ha hecho bien las cosas, porque has sido aliado fiel. En aquel día, los que fueron fieles hasta la muerte, se les dará la corona de la vida. En aquel día, como cantó el Pedrito, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Usted va a responder felizmente a tu nombre cuando en aquel día, en aquella gloriosa ciudad, en la Jerusalén celestial, se pase la lista y tu nombre esté en esa lista y usted dirá: ven, mi Señor, aquí estoy. Y todo esto veremos. ¿Por qué? Porque un día Jesús resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús nos recuerda que un día nuestros ojos verán lo que ningún ojo vio. Nuestros oídos escucharán lo que ningún oído escuchó. Nuestra mente va a percibir lo que ninguna mente humana jamás ha percibido. Así lo dijo Pablo a los Corintios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Porque es cierto que hoy tratamos de imaginar el cielo, y eso no está mal, porque eso indica que tenemos un profundo deseo de estar en el cielo con Dios. Es cierto que uno trata de imaginar cómo será el rostro de Dios, qué se sentirá en aquel momento, tratamos de imaginar. Pero por más que intentemos imaginar, por más esfuerzo que hagamos, nuestra mente finita no logra contemplar lo infinito, lo glorioso, lo esplendoroso. Como escribió Pablo a los Corintios en el capítulo 13 de Primera de Corintios, versículo 9 al 12. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, aquel día, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. ¿Y todo esto por qué? Porque un día Jesús resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús
Mi estimado oyente, nos recuerda lo que escribió el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 1 al 2, y con esto cierro. Escuchen lo que escribió Juan. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y Juan dice, y lo somos. Es un gran privilegio que Dios nos llame como sus hijos. Juan dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Y Juan dice así, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, y esto ya es glorioso, hermano. Con esto ya nos bastaría, ¿no? De que Dios mire tu vida, mire tu corazón y diga, ahí está un hijo, una hija mía. Esto ya sería glorioso. Pero este Dios que nos bendice mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o imaginamos, nos da algo más. Juan dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, y este pero es glorioso. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Hay algo más. Si ya es glorioso ser hijos de Dios, Juan dice, pero todavía hay algo más. Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él. Y miren lo que dice acá. Mire esta promesa, porque lo veremos tal como Él es. La resurrección de Jesús nos recuerda lo que un día se nos mostrará. Veremos a Jesús tal como Él es. Y esta es la esperanza excelsa. Porque, mi estimado oyente, nosotros no veremos a Jesús colgado en aquella cruz, de ninguna manera, sino que lo veremos como lo vio el apóstol Juan en la isla de Patmos en su visión. Lo veremos en medio de 7 candelabros de oro. Lo veremos con una túnica resplandeciente y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Mi estimado hermano y hermana, nosotros no veremos los ojos de Jesús hinchados, lastimados, golpeados por los golpes que Él sufrió por causa de tu pecado y de mi pecado. No. Nosotros veremos sus ojos resplandecientes como en llamas de fuego. Nosotros no veremos sus pies lastimados, ensangrentados, rotos, entrelazados, unidos uno al otro por un clavo doloroso. Nosotros no veremos los pies de nuestro Maestro de esta manera, de ninguna manera. Nosotros veremos sus pies como bronce rojo vivo en un horno, así lo dice la palabra del Señor. Nosotros no escucharemos la voz de Jesús como la de un hombre moribundo en aquella cruz, que con lo último que le quedaba de vida, de fuerza, exclamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No, de ninguna manera. Nosotros no escucharemos la voz de nuestro Señor, de nuestro excelso Señor de esta manera. Nosotros escucharemos su voz tan fuerte como el estruendo de una catarata. Nosotros nos veremos su rostro golpeado. No, usted y yo, querida iglesia, usted que puso su confianza en Jesús, nosotros no veremos el rostro de Dios golpeado, el rostro de Jesús golpeado, ensangrentado, lastimado, de ninguna manera. Nosotros veremos su rostro como el sol cuando brilla en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque nosotros veremos a Jesús tal como Él es. Nosotros veremos a un Jesús glorificado. Nosotros veremos a un Jesús en gloria. Nosotros veremos a un Jesús resucitado. ¿Y todo por qué? Porque un día Jesús resucitó de entre los muertos. Este es tu privilegio. Este es mi privilegio. Este es el privilegio de la iglesia de Jesús. Basta que usted se rinda a Cristo Jesús. Ya terminé el mensaje. Gracias por tu paciencia. Entrega tu vida a Jesús. Usted quiere tener esta esperanza. Usted quiere tener este anhelo en tu corazón. Usted quiere tener esta confianza en tu corazón, esta certeza de que un día resucitarás junto como resucitó Él. Usted quiere tener esta confianza, esta certeza, esta fuerza que nos da en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Piense usted, creyente, cuando está por morir. Ahí en su lecho de muerte, el creyente aún tiene la esperanza de la vida eterna.
Él tiene esta confianza de decir: ahora iré al encuentro y veré cara a cara a mi Señor glorificado, a mi Señor exaltado. Veré sus ojos como llamas de fuego. Usted quiere tener esta esperanza, entregue tu vida a Jesús. Confíe en Cristo Jesús. Los que ya tienen esta confianza, perseveren en el Señor, perseveren en el camino, porque pronto Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Pronto Cristo vendrá a buscar a aquellos que le aman. Pronto la iglesia de Jesús será arrebatada. Pronto iremos a la Jerusalén celestial. Pronto estaremos en esta ciudad de gloria, donde ya no habrá muerte, llanto, tristeza, lamento ni dolor. Yo quiero orar por tu vida. Esta es la importancia de la resurrección de Jesús. Guarda este mensaje en tu corazón. Cada vez que a tu memoria venga la resurrección de Jesús, recuerda esto. Recuerda estas promesas. Recuerda estas maravillas, estas riquezas que la palabra de Dios nos habla. Estas riquezas que la resurrección de Jesús nos recuerda. No olvides, no te olvides. Jesús resucitó. Jesús está vivo, la tumba está vacía. Servimos a un Dios y glorificamos a un Dios que vive, que reina y reinará por los siglos de los siglos. Y este Jesús, este Dios, hoy te quiere bendecir. Ahí donde usted está, mi querido hermano, hermana, oyente, cierre tus ojos. Hoy yo quiero orar junto aquí con los hermanos. Vamos a pedir al Señor que Dios obre en esta noche un milagro. No sé si es milagro de salvación lo que usted está necesitando. No sé si es un milagro en tu familia, en tu matrimonio. No sé si es un milagro de sanidad. Tal vez usted tiene tu cuerpo lastimado, tu cuerpo enfermo. Hoy, tal vez hoy, el Señor te quiere bendecir. El Señor quiere obrar un milagro en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar. En este momento crea con fe. Porque vamos a orar y clamar al Jesús que resucitó. A este Cristo que vive. Cierre tu corazón. Ponga tu fe en este momento en Jesucristo. Ponga tu confianza en Jesús. Y este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, obrará un milagro en tu vida. Señor Dios Jesús, Espíritu Santo, aquí estamos en tu presencia, Dios Todopoderoso. Oh, mi Señor eterno, una vez más nos convocamos aquí en tu presencia. Una vez más nos reunimos para adorarte, para glorificarte y exaltarte. Señor, allí están, Señor, las personas del otro lado. Allí están, Señor Dios, estos hombres, mujeres, jóvenes, matrimonios, familias, hogares que están del otro lado, Señor. Oh, mi Dios, tú que ves todas las cosas, toda circunstancia, toda situación. Hoy sabemos y proclamamos más que nunca: yo sé que mi Redentor vive. Te glorificamos y te exaltamos porque con tu muerte venciste al pecado, pero con tu resurrección venciste a la muerte. Hoy más que nunca doblamos nuestras rodillas delante del Dios vivo y nuestros labios proclaman, confiesan y predican a Jesús resucitado, aquel que un día resucitó de entre los muertos. Y este Jesús que resucitó con poder, tiene poder para salvar, tiene poder para bendecir, tiene poder para cuidar, tiene poder para sanar, tiene poder para restaurar. Hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te pedimos, no te exigimos, te pedimos, mi Dios. No somos nadie para exigir, pero Señor, humildemente te pedimos, humildemente clamamos a ti, porque sabemos de dónde viene nuestro socorro viene allí, de lo alto, mi Dios. Señor, sabemos que donde termina, Señor, la fuerza del hombre, comienzas tú a operar. Cuando el ser humano, Señor Dios, confiesa que ya no puede más, se rinde delante de ti y deja las cosas en tus manos, allí, Señor, tú empiezas a operar. Obra en esta noche milagro, restauración. Salva los corazones, Señor Jesús. Perdona los pecados, Señor Jesús. Señor Dios, seca las lágrimas de los que están llorando, Señor. Consuela al que está desconsolado. Levanta al que anda caído, Señor Dios, de ánimo. Infunde nuevo ánimo, nuevas fuerzas al que está desanimado, al que está, Señor Dios, perdiendo las últimas fuerzas que le quedan, Señor. Como esta canción que cantamos hoy al comienzo. Y nos levantaremos como las águilas, Señor. Levántanos como las águilas en esta noche, Señor, por todos aquellos que están enfermos, que tienen alguna limitación física hoy. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor Dios, obra un milagro.
traiga sanidad a este cuerpo enfermo, traiga sanidad a este órgano enfermo, traiga sanidad en el nombre de Jesús. Así te lo pedimos, Señor Dios, te lo imploramos, te damos gracias, te glorificamos y decimos gloria a Dios por tu resurrección, gloria a Dios porque tú vives, Jesús. En tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén y amén.